¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? ¿Quién es mejor, Rafinha o Dembélé? Esa es la pregunta que en las últimas horas ha surgido de forma constante después de que supiésemos de forma oficial que el francés renovaba o terminaba refichando por el FC Barcelona y que el brasileño llegaba procedente del Leeds United a la entidad del Camp Nou. De todo esto vamos a hablar y para daros argumentos para que vosotros podáis decidir quién de estos dos futbolistas es mejor, vamos a repasar brevemente, hacer una pequeña presentación de Rafinha. Os voy a hablar también de sus cualidades, de lo que a mí me parece la operación que ha llevado a cabo el FC Barcelona y vamos a hacer una comparación primero con datos y después repasando en lo que uno es mejor que el otro para que, como os digo, al final vosotros podáis decir vuestra propia opinión, por ejemplo en los comentarios, donde ya sabéis que siempre os pido que os paséis, que me dejéis vuestra opinión para también poder debatir conmigo. Además, como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos me ayuda muchísimo que dejéis vuestro like, que sigáis apoyando el canal, por ejemplo, suscribiéndoos y activando la campanita. Vamos a hacer lo primero de todo, como os digo, esa pequeña presentación de Rafinha, del futbolista brasileño, de Rafael Díaz Beloli, alias Rafinha. Es un jugador de 25 años, brasileño y es zurdo. Ha movido ya muchísimo dinero en su carrera antes de esta operación que le termina llevando al FC Barcelona. Procedente de Brasil, llegó al Vitória Guimarães portugués, por 6,5 millones de euros lo fichó el Sporting Clube de Portugal, después fue a la liga francesa a cambio de 21 millones de euros y del Stade Reims terminó en la Premier League con un Leeds United que pagó 18,6 millones de euros. El FC Barcelona finalmente ha podido hacerse con sus servicios pagando 58 millones más 9 en variables. La verdad, yo tengo una opinión bastante clara y es que es un jugador sobrepagado. He estado mirando un poquito para hacerme la idea de qué valoración le da Transfermarkt y eran 45 millones de euros. Yo hace un par de días, si no recuerdo mal, bueno, ayer, que fue cuando se anunció, puse que en mi opinión este jugador, su valor real ahora mismo era de 45 millones, 45-50 y entiendo por lo tanto que el Barça ha tenido que sobrepagar. Ha tenido que sobrepagar porque el Chelsea, porque el Arsenal, porque el Newcastle, bueno, pues iban claramente a por él. Sabemos que la Premier League ahora mismo es la liga con más potencial económico, con mucha diferencia con el resto. Un jugador que allí triunfa, claramente hace que se revalorice de forma muy clara y además sabemos que los fichajes entre clubes de primera división inglesa, suelen ser bastante más caros de lo que suele pasar en otras ligas. Por lo tanto, todo ello ha llevado al Barça a tener que sobrepagar por este jugador, que también hay que decirlo, es un muy buen futbolista, que se adapta claramente a lo que el cuadro azulgrana o Xavi Hernández le piden a su extremo derecho, aunque también despierta algunas dudas, que es lo que quería decir, porque es un futbolista que no ha disputado ni un solo minuto en Champions League y que, por ejemplo, con Brasil, donde es titular, claramente no ha disputado ningún gran torneo, no ha disputado ningún mundial o no ha disputado ninguna Copa América. Creo sinceramente que el ser titular con una Brasil potente como la que actualmente estamos viendo despeja algunas de esas dudas, hace que no sea un jugador totalmente incógnita, que tengamos que esperar que pueda ser un auténtico bluff en el FC Barcelona. Creo que no es así, pero también creo que sin duda nos hace pensar que es un jugador, como os digo, que por el que se ha sobrepagado porque no ha demostrado ya un rendimiento espectacular en la máxima élite, jugando por ejemplo Liga de Campeones o Champions League con ningún club. Sí que ha estado, por ejemplo, en Europa League, si no recuerdo mal, con el Stade Reims y también con el Sporting Clube de Portugal. Como os digo, resumiendo, para mí un muy buen futbolista que se adapta muy bien a lo que necesita Xavi para ese extremo, que se adapta muy bien también al estilo de juego del FC Barcelona, pero que tiene que demostrar cosas y por el que se ha sobrepagado viendo su trayectoria. Ya sabemos esta pequeña presentación de Rafinha. Ahora simplemente quiero repasar con vosotros por qué se ha quedado Ousmane Dembélé, por si no estáis al tanto. Claramente Xavi Hernández ha pedido a la dirección deportiva del Barça que hiciese un esfuerzo con él. El Barça lo ha intentado renovar ya desde hace, se podría decir incluso temporadas. Primero le ofreció
un sueldo similar al que tiene actualmente, que es alrededor de los 11-12 millones de euros netos por temporada, también porque al Barça, por temas de fair play financiero, bueno, pues le venía muy bien la renovación del francés, que su por decirlo así, amortización de fichaje continuase, ¿no? Que el contrato siguiese con el francés. Al final él decidió, él con su agente, que es una de las personas más polémicas en su entorno, decidieron no aceptar esa renovación. No ha tenido el interés de otros grandes clubes que se podía esperar, y ha terminado renovando, según dicen la mayoría o casi todos, el 99% de los periodistas que tienen información del Barça, que se ha terminado rebajando ese sueldo, o bueno, aceptando un sueldo mucho menor del que podía tener, que ronda los 6,5 millones de euros netos por temporada. Repasado ya este pequeño contexto alrededor de Rafinha y también de la renovación de Ousmane Dembélé, vamos a meternos de lleno en comparar a estos dos futbolistas. Primero vamos con la comparación a través de los datos, gracias a la información y a los datos que dan RBFEF, la página web que siempre recomiendo para revisar este tipo de datos y que trabaja con StatBombs. Vamos a repasar los datos, vamos a comparar a estos dos futbolistas a través de su temporada 21-22, en la que, bueno, pues creo que se puede ver, una gran diferencia. También hay que decir que Rafinha en esa temporada ha tenido muchos más minutos que el francés, por lo tanto son importantes también la comparación por 90 minutos. Nos vamos a los datos más básicos. Ousmane Dembélé ha marcado un gol en esa temporada en Liga, mientras que Rafinha ha marcado 11 tantos. Ousmane Dembélé ha repartido 13 asistencias, mientras que Rafinha tan solo repartió 3. Aquí hay mucha diferencia, igual que los goles. En goles esperados, esta estadística avanzada que mide la calidad de las ocasiones, Ousmane Dembélé debería haber marcado 2,8 goles y finalmente marcó 1. Rafinha ha marcado 11 y puede haber marcado 11,2 según, como os digo, esta estadística avanzada. En las asistencias esperadas, expected assist, 7,8 para Ousmane Dembélé. Esto lo que dice es que los compañeros de Ousmane Dembélé han tenido más eficiencia a la hora de materializar sus ocasiones con los pases del francés, mientras que Rafinha debería haber acabado su temporada con casi 7 asistencias, 6,8, mientras que realmente ha terminado con 3. Estas son estadísticas las que hemos repasado de momento importantes, pero que creo que no miden a la perfección o que no sirven para comparar tan bien como las estadísticas que vamos a ver ahora, porque, como digo, son por 90 minutos y por lo tanto no es tan importante cuántos minutos más o cuánto tiempo más uno de los futbolistas ha pasado sobre el terreno de juego, que creo que al final es clave para poder hacer una comparativa. Si nos vamos a estas estadísticas, que como os digo se miden por 90 minutos, vemos que los expected goals de los goles esperados de Ousmane Dembélé son de 0,18 por cada 90 minutos, mientras que Rafinha tiene prácticamente el doble, 0,35. Las expected assists, aquí es muchísimo mejor el francés, con casi media por partido, 0,5, mientras que Rafinha tiene menos del doble, 0,21. Ahora nos vamos a las acciones que llevan a una creación, a las acciones que terminan creando un disparo, ya sea para él o para sus compañeros. Ousmane Dembélé cada 90 minutos es capaz de producir 5,24 acciones que terminan en un tiro creado, mientras que Rafinha tiene 3,67, no llega a doblar, pero es una diferencia bastante importante a favor del francés. Y una estadística que me parece muy importante, ya que el extremo derecho del Barça, bueno, pues necesita ser un jugador desequilibrante en el 1 contra 1. Vemos que el porcentaje de éxito en los regates de Ousmane Dembélé es muy superior al de Rafinha, 62% para Dembélé, para el francés, mientras que Rafinha no llega al 40%. Esta es la estadística, este es el repaso a los datos, la comparación con los datos en la mano, que creo que también, como os digo, es importante, y que sobre todo quería que os fijaseis en los datos cada 90 minutos, porque nos sirven para comparar realmente, aunque un jugador, como os digo, Rafinha ha tenido bastantes más minutos en la temporada
que Ousmane Dembélé. Como veis, en las asistencias mejor, mucho mejor Ousmane Dembélé, en los goles mucho mejor Rafinha, en todos los apartados, en los otros dos apartados, creación de tiros mucho mejor Dembélé, y también en el porcentaje de regates realizados con éxito, ahí el francés, bueno, pues mucho mejor que el brasileño. Hemos repasado los datos, creo que esto sirve un poquito para que podáis entender qué tipo de jugador es uno y otro, pero ahora de verdad vamos a irnos a revisar las virtudes. Aquí, bueno, pues obviamente tengo que meter mi opinión para dejaros claro en qué es uno mejor que el otro, en qué Dembélé es mejor que Rafinha o en qué Rafinha es mejor que Dembélé. Para mí, creo que las virtudes por las que el francés es mejor que el brasileño son el regate. Creo que tiene más desequilibrio. Es un jugador que, por ejemplo, ya hemos visto en el porcentaje anterior que claramente es desequilibrante al máximo. Un jugador que puede salir por izquierda y por derecha, que es muy bueno tirando amagos, que es muy bueno acelerando, frenándose, volviendo a arrancar. Ahí creo que es mejor. Creo que Ousmane Dembélé tiene mayor potencial para convertirse en un jugador absolutamente top que Rafinha. Esto básicamente es una opinión personal, pero creo que es así. También creo que Dembélé es un jugador más polivalente porque perfectamente podría jugar en la banda contraria, en la banda izquierda, ya que al ser ambidiestro y controlar también su pierna en principio menos hábil, bueno, pues es capaz de repetir prácticamente las mismas jugadas que hace en la banda derecha. Tres virtudes en las que Dembélé para mí es mejor que Rafinha. Y ahora vamos con el brasileño, que para mí claramente tanto sus estadísticas como su forma de jugar nos hacen ver que tiene más gol. Además creo que es un jugador técnicamente bastante superior a Ousmane Dembélé. Ya sabemos que al francés, bueno, pues sobre todo jugar en espacios reducidos algunas veces le cuesta. Es un jugador que si no está 100% concentrado suele tener errores a la hora de controlar el balón, de orientarse, de ese primer toque. Eso hace que el Barça tenga pérdidas en zonas importantes, y eso para el estilo de juego de Xavi, ese estilo de juego tan ofensivo, suele ser o puede ser un problema muy importante. Además, en el tema de las combinaciones con sus compañeros, creo que Rafinha es mejor. Ya sé que Ousmane Dembélé, por ejemplo, tiene a favor que da más asistencias. El tema con Rafinha es que, como habéis visto en las asistencias esperadas, tiene buenos datos, y la clave es que Ousmane Dembélé es un jugador de último pase simplemente, mientras que Rafinha, además de ser bueno en el último pase, tiene la capacidad de mejorar una jugada, por ejemplo dando el penúltimo pase, algo que Dembélé, bueno, pues le cuesta para mí muchísimo más. Por eso creo que en el tema de combinaciones, de combinación con sus compañeros, por ejemplo buscando ese desmarque del interior del Barça que siempre ataca la espalda de la defensa rival, Rafinha le podría dar al conjunto azulgrana y a Xavi Hernández más de lo que le da Ousmane Dembélé. Además creo que en la comprensión del juego Rafinha es bastante mejor que Ousmane Dembélé. Esto, como os decía, puede hacer que el Barça y sus piezas encajen mejor. Además, un futbolista más ordenado tácticamente, y que creo que también ha demostrado en el Leeds United de la mano de Marcelo Bielsa, que es un jugador con un gran esfuerzo defensivo, que trabaja mucho, que no se ahorra esfuerzos, que además en la presión tras pérdida es un jugador bastante bueno, aunque también hay que decir que Ousmane Dembélé de la mano de Xavi Hernández ha mejorado claramente en esta faceta y no está tan lejos, según los datos, como se podía esperar. Además, creo que Rafinha, por ejemplo, por su papel en Brasil, está muy acostumbrado a tener que seguir al lateral rival. En definitiva, hace sin duda un gran trabajo defensivo. Para mí, como habéis visto, creo que tiene más virtudes a favor, que Rafinha es un jugador ahora mismo más completo, que te da un suelo, por decirlo así, un rendimiento base mayor que el de Ousmane Dembélé. Creo que el francés tiene potencial o virtudes para ser a su 100% mejor futbolista, pero ahora mismo creo que Rafinha es mejor en el gol, es mejor técnicamente, es mejor en el apartado de combinación, es mejor entendiendo el fútbol. Como os digo, para mí Rafinha es un mejor futbolista ahora mismo, y creo que, bueno, pues los directores deportivos de los grandes equipos también piensan lo mismo que yo, que Rafinha es mejor futbolista, porque estaban dispuestos a pagar 60-70 millones de euros por él, mientras que Ousmane Dembélé quedaba libre y ningún equipo
equipo ha sido capaz de ofrecerle, bueno, pues una grandísima oferta para que terminase recalando en sus clubes. Nadie le ha dado a Ousmane Dembélé, bueno, pues garantías de, por ejemplo, cobrar más de esos 6,5 millones que le ha ofrecido el FC Barcelona. El Chelsea parecía tener interés, pero finalmente lo descartó. El PSG, con la renovación de su dirección deportiva, también ha terminado descartándole. Y el Barça, bueno, pues que gracias a la insistencia de su entrenador mantuvo esa oferta y al final ha sido capaz de conseguir tener a dos grandes extremos derechos. Para mí son futbolistas compatibles que creo que le dan muchísimo nivel a esa banda derecha del FC Barcelona, aunque como os digo, Rafinha tiene que ser capaz de mostrar todo lo que hemos visto en el Leeds y con Brasil en un equipo de un nivel superior y en el día a día, que creo que es lo que más cuesta. La regularidad es lo que más cuesta. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado esta pequeña presentación de Dembélé, mi opinión sobre Rafinha y también la comparación dato con datos, como repasando las virtudes y en qué aspectos uno es mejor que el otro. Gracias por verlo, si os ha gustado, como siempre os animo a que dejéis vuestro like y a que me deis vuestra opinión en comentarios. Gracias, nos vemos en el próximo vídeo.